Por un lado tenemos el relato de la civilización europea y por otro la explotación de esos países. La cuestión es donde no hay colonialismo. Está en todas partes, pero nadie puede verlo e identificarlo realmente. Los europeos justificaron el colonialismo como una misión civilizadora. Black Lives Matter y los flujos migratorios han avivado el debate sobre el colonialismo. El dominio europeo durante siglos de buena parte del planeta sigue marcando hoy al mundo. Y a nivel político continúa habiendo un manto de silencio. ¿Hasta qué punto nuestra sociedad se encuentra permeada por el colonialismo? ¿Qué preguntas cabe hacerse? 4 artistas intentan responder a estas cuestiones. Los retratos de la época colonial resultan tan fascinantes como exóticos. Armada con un pincel, la artista estadounidense Raj Kamal Kallon se dedica a retocar estas imágenes. Con ello busca cuestionar la visión que tiene Occidente del mundo y nuestra manera de afrontar el pasado. Trabajo muy rápido, muy intuitivamente. Simplemente dejo que las imágenes me hablen. Lo que sucede es que a menudo hay algo divertido o a veces violento que te devuelve a la imagen real. Una anónima chica birmana con deseos de venganza. Un pueblo de la India donde se teje tela para Estados Unidos. Habitantes de los mares del sur, concienciados con la actualidad política. Todos son reinterpretaciones de fotografías etnográficas de los siglos XIX y XX. Raj Kamal Kallon lleva 20 años trabajando en este campo. Según afirma, son imágenes que conservan un enorme impacto hasta hoy. Estas imágenes todavía ejercen un poder, incluso sobre mi propia vida, sobre cómo me percibo a mí misma y a los demás. Creo que todo el mundo lo siente así. ¿Por qué estas imágenes siguen teniendo tanta influencia? Eso es lo que trato de averiguar. ¿Cómo funciona el poder de las imágenes y por qué aún afecta a la forma en que la gente me ve? Esta hija de inmigrantes indios dice que en Berlín, su ciudad adoptiva, se siente menos extranjera que en California, donde nació. Me veo a mí misma como colonizada y como colonizadora. Esto tiene que ver con el hecho de que soy estadounidense, pero al mismo tiempo no soy blanca. Como estadounidense, el legado histórico del imperialismo también forma parte de mi identidad. Para mí, estos fueron siempre los puntos de partida para comprender los movimientos anticolonialistas y la historia del resto del mundo. Raj Kamal encuentra los motivos sobre los que trabajar en libros como este, Los pueblos de la tierra, publicado en 1902 como obra científica. La artista lo considera una especie de cuento de hadas colonial, que ella deconstruye para darle un nuevo significado lleno de ironía y explosivo impacto político. Nativos de Madagascar convertidos en cosmonautas. Y un derviche persa amarrado con una soga. En estos libros lo que vemos es una forma de representación en la que se muestra a las personas de tal manera que su condición humana no es lo primero que resalta. Lo que yo trato es de devolverles esa condición humana. Un propósito que también se refleja en la serie Do You Know Our Names?, donde las protagonistas son mujeres representadas con supuestos fines científicos de manera estereotipada. En muchas de estas fotografías originales, las mujeres no tienen cabello ni ropa. Su mirada está vacía.
No tienen casi nada de humano, ni dignidad, ni belleza. Retocar las imágenes fue para mí una forma de cuidarlas. Empecé a maquillarlas, a ponerles ropa y peinados modernos. Y de repente recuperaron una identidad y una dignidad que les habían sido robadas de la fotografía original. Su último proyecto plantea la cuestión de cómo se percibe a los refugiados en comparación con otros viajeros. Como base utiliza los diarios de viaje de un explorador, Wilfred Thesiger, descendiente de una dinastía de gobernadores y héroes coloniales británicos. Wilfred Thesiger simboliza todo lo que odio en el mundo. Sé que son palabras fuertes. Fue un aristócrata británico que viajó por Arabia Saudita con los beduinos y es considerado un héroe por todo el mundo. Thesiger decidía lo que era el relato histórico, qué era cada cosa, y la gente lo escuchaba. En el otro extremo de este viaje están los refugiados, que son patologizados, criminalizados y temidos. Raj Kamal Kallon contrasta esta imagen con retratos de personas, a las que pinta con mirada orgullosa en los collages sobre las páginas de los diarios de Thesiger. Utilizando material de archivo, también cuenta historias actuales. La pregunta debería ser, ¿qué no es colonialismo? Si piensas en las catástrofes ambientales, las fronteras, la migración, la ocupación militar, todo está condicionado por la historia y las políticas coloniales, y eso sigue siendo así hoy. Sus retratos permiten a las personas del pasado mirar con orgullo el presente. Para mí la belleza es una forma importante de protesta. Se trata de una forma de empoderamiento y también de dar protagonismo a las personas que son fotografiadas. Es una manera de redistribuir el poder. Sheffield, en el norte de Inglaterra. Aquí, en este vecindario, creció Johnny Pitts, periodista, presentador y fotógrafo. Su madre procede de una familia blanca de clase trabajadora y su padre fue un músico de soul afroamericano. Para su libro Afropean, Pitts se embarcó en un viaje a través de la Europa negra en busca de una identidad afroeuropea más allá de los tópicos habituales. A las personas negras se las contempla como gente peligrosa que vive en bloques y llevan capucha. Esa es una imagen. La otra es la de estrellas del deporte o de la música, siempre sonrientes en conciertos, pasándoselo bien. Lo que no se ve es la vida cotidiana. Yo quería mostrar a personas que van a trabajar en el metro o a recoger a sus hijos de la escuela. Quería reflejar la vida cotidiana de la población negra para que se entienda como algo normal y no exótico. Johnny Pitts viajó desde Sheffield a París y Bruselas y luego a Ámsterdam, Berlín, Estocolmo, Roma y Marsella. Su objetivo era encontrar europeos negros de orígenes diferentes. Como hijo de un afroamericano, sufrió el racismo debido al color de su piel, pero sus experiencias difieren de las de otros británicos negros. Cuando mi padre vino a vivir a esta casa, los vecinos decían, ese es Richie, el americano, el showman. Le confirieron un halo romántico, algo exótico. No les recordaba al colonialismo británico. Las personas negras que comparten una historia colonial con los británicos viven experiencias muy diferentes. En la entrevista, Pitts habla de las consecuencias del imperialismo para las personas negras en Europa, de la herencia colonial y de lo que lo llevó a recorrer el continente para escribir su libro.
Empecé a percibir que el racismo aquí iba en aumento y eso me preocupaba. Además, como persona negra, el creciente aislamiento de Gran Bretaña me incomodaba. Estaba viviendo en una isla que políticamente tiende a la derecha. Por eso quise mirar más allá y me he encontrado con un continente viejo y rancio que a menudo condena a las comunidades negras al aislamiento, a la periferia. Cuanto más intentaba definir un concepto de identidad afropea, más se diluía. ¿Qué significa afropeo? ¿Es algo que existe o es un invento? Es un invento, definitivamente. No puedo definir con exactitud lo que significa afropeo. El término posee un cierto pluralismo y por eso muchos se identifican con él. Tiene un factor aglutinante y rápidamente puede dar lugar a una comunidad. Eso es algo que históricamente los europeos negros no han tenido, o al menos no en la misma medida que los afroamericanos, es decir, una especie de solidaridad frente al racismo. En Afropean entreteje los episodios de su viaje con la historia del colonialismo europeo y repasa las atrocidades cometidas contra los africanos. Son episodios que hasta hoy se prefiere silenciar, como las masacres de los alemanes contra los Herero y los Nama en la actual Namibia. A menudo parece que los alemanes niegan o olvidan su pasado colonial. ¿Cuál es su impresión? Creo que los alemanes padecen amnesia o pérdida de memoria cuando se trata del colonialismo. Véase el trazado de las fronteras interafricanas. En Berlín se reunieron los mandatarios europeos para decidir de qué partes de África se iban a apropiar. Por eso el continente hoy está dividido por fronteras rectas y antinaturales que trazaron los europeos. La cuestión era quién se quedaba con qué parte. Esto hoy es algo que se prefiere olvidar, no solo en Alemania, sino en todo el continente. Pero lo que más me impresionó fue la historia del colonialismo belga, que fue especialmente sangriento. Los belgas asesinaron a más de 10 millones de congoleños. ¿Cómo justificaron sus atrocidades países como Bélgica? Uno de los ejemplos más estremecedores es el cómic Tintín en el Congo. Siempre fui un fan de Tintín, leí todos los cómics y vi los dibujos animados. Pero me quedé anonadado cuando vi Tintín en el Congo, que sirvió de propaganda para el colonialismo belga. En este cómic se presenta el colonialismo belga como un poder benigno que construyó infraestructuras para todos esos africanos perezosos e incapaces. Sin embargo, el motivo real de la presencia belga en el Congo fue la explotación de marfil y el caucho durante la revolución industrial. ¿Qué significaría para Europa asumir responsabilidades? Bueno, hay un debate sobre compensaciones que no me desagrada en absoluto. No sé por qué las comunidades negras no deberían recibir dinero como contraprestación a un sistema que los sigue humillando. Y se necesita cierto grado de honestidad. De entrada, el colonialismo debería explicarse en las escuelas. Si critico a Europa es porque deseo que se convierta en un lugar más justo. Lucho por ello, pero no de la manera en que tradicionalmente luchó mucha gente, que en realidad fue para que pervivieran todos los prejuicios. Esa es la perspectiva afroeuropea que propone Johnny Pitts, una Europa honesta que afronte su pasado colonial y que no margine a las personas negras. Gran parte del rico patrimonio artístico africano se exhibe en museos europeos. Son tesoros de la época colonial. ¿Qué hacer con ellos? ¿Deberían volver a sus países de origen? ¿Y cuál es el contexto adecuado para exponer arte colonial hoy? Un tema delicado.
Cuando vamos a los museos y vemos estos objetos, todo es como si estuviéramos en Disney World. Los museos europeos son muy conservadores, en realidad todo el norte del planeta. No quieren renunciar a la posición de poder en la que se encuentran. La artista Nora Al-Badri habla del Neues Museum de Berlín, donde se encuentra el famoso busto de Nefertiti, la esposa del faraón Akenatón. Egipto lleva casi un siglo exigiendo su devolución, hasta ahora sin éxito. ¿Cómo liberar el arte del contexto colonial y hacerlo accesible a todos? Con ayuda de la tecnología punta. Sin el permiso del museo, Nora decidió publicar en Internet todos los datos para hacer un modelo en 3D de Nefertiti. Si controlas no solo el objeto físico, sino también todas sus reproducciones digitales, tienes el control de su historia, ya que puedes decidir qué investigador puede estudiar el objeto. Con la publicación de estos datos, el Neues Museum perdió el monopolio digital sobre este tesoro de la humanidad. Ahora cualquiera con una impresora 3D puede tener su propia Nefertiti. Una de estas reproducciones fue enterrada en el desierto egipcio a modo de devolución simbólica. Que todas las piezas de un museo provengan de otra cultura y se exhiban de manera descontextualizada es muy relevante. Son objetos traídos aquí de manera violenta a través del colonialismo. Dónde están los objetos es algo muy importante. The Imperial Museum is obsolete. The process of the transition of the museum has begun, and now we gain sovereignty to tell our stories. Publicar en Internet los archivos de datos de Nefertiti o de otros objetos es para mí muy importante porque cambia la realidad. Ahora todos pueden acceder a esa información, utilizarla y discutir sobre el tema. Por medio del robo de datos, tecnología 3D e inteligencia artificial, Nora Al-Badri intenta reconstruir también la historia de Mesopotamia. Para ello tuvo que reunir decenas de miles de imágenes de objetos reales. Una vez más, los museos europeos no cooperaron. Así que se buscó puertas traseras para acceder a las bases de datos digitales de los museos. Mientras los museos solo se preocupen de su supervivencia, no creo que sean importantes o significativos para nuestro mundo. Han perdido toda conexión con lo que sucede hoy en día, pero los objetos que exponen y sus historias siguen conectados al presente. Y a través de la tecnología digital podemos reapropiarnos del poder para reinterpretar esos objetos. Para Nora Al-Badri, estas imágenes tienen un significado muy especial, porque representan el patrimonio cultural de Irak, el país donde nació su padre. Visiones babilónicas es una de mis pocas obras que tienen un componente autobiográfico porque soy medio iraquí, un país al que nunca he podido viajar. Se trata de una investigación sobre cómo era realmente Babilonia. Hay muchas cosas que podemos recrear creando objetos nuevos sin copiar piezas existentes. Y eso es especialmente importante para un país como Irak, cuyo patrimonio artístico fue destruido y saqueado. El proyecto Futuros Fósiles también recurre a las tecnologías digitales para hablar del robo del patrimonio cultural de un país. En el sur de Tanzania se encontraron importantes huesos de dinosaurios. Estos enormes fósiles de gran valor fueron sacados del país durante el dominio colonial alemán. Este es el lugar en Tendaguru donde se encontró el dinosaurio que actualmente es la pieza central del Museo de Historia Natural de Berlín. Hoy en día hay corporaciones multinacionales exactamente en el mismo lugar explotando los recursos naturales. Por supuesto, la gente allí está muy enfadada, lo que es muy comprensible. En todos mis proyectos siempre voy a los sitios para hablar con la gente. Un lugar que centra la atención de la artista es el Parque Görlitz en Berlín. El sitio es conocido por la venta de drogas. Muchos de los dealers son migrantes africanos sin papeles. Al-Badri tiene una visión para el lugar que suena utópica, que aquí los dealers den arte en vez de drogas. Lo que ocurre en el Parque Görlitz es una especie de colonialismo a tiempo real. Es una constante violación de los derechos básicos de los negros y mi propuesta es usar el arte como una especie de herramienta para imaginar otro mundo.
Nora Al-Badri está convencida de que el arte tiene la capacidad de romper las estructuras del colonialismo y, por tanto, de la desigualdad. Electrobeats como autoafirmación. Elsa Mbala produjo este tema tras el fracaso de una relación sentimental en Camerún. Ella afirma que allí se trataba a las mujeres con respeto hasta que llegaron los europeos. El colonialismo tuvo también un tremendo impacto en la mentalidad. De forma deliberada, erradicaron la cultura de los pueblos indígenas. I couldn't swallow my pride. Trust, I tried. You. Elsa Mbala tenía 10 años cuando abandonó su Camerún natal para vivir en Alemania con sus 2 hermanos. Su madre quería hacer un doctorado en una universidad alemana. Venir aquí fue un sueño para mí. La cultura blanca está siempre muy presente en África, en la televisión, en todas partes. Así que cuando vienes a Europa con solo 10 años, piensas que esta es la tierra de la abundancia. En la localidad del sur de Alemania donde vivía, era la única chica negra. Allí aprendió lo que significa ser diferente, el racismo. No se enseña nada sobre el colonialismo. Por ejemplo, de dónde proceden las materias primas y cómo llegó toda la riqueza a Europa. Vino de las colonias. Me parece increíble que aquí en Europa los niños pasen tantos años en la escuela para supuestamente aprender cómo fue y cómo es el mundo y se omita buena parte de la historia. A los 20 años, Elsa Mbala decidió volver a Camerún en busca de sus raíces. Quería saber de dónde vengo y quién soy. ¿A qué legado histórico pertenezco más allá del colonialismo? Y fue muy triste ver que los cameruneses, incluso mis padres, tenían muy poca conexión con todo lo que les había precedido. Este regreso se reflejó también en su música. En Bienvenue au Mboa, es decir, Bienvenido a casa, canta sobre lo que le es extraño. Cuando llegué a Camerún, tocaba la guitarra y cantaba. Pero me di cuenta de que la guitarra sonaba demasiado baja. No tenía la fuerza suficiente, no se oía. Europa es tranquila, hay mucho silencio. Y Yaoundé es pura adrenalina. La guitarra no tenía energía suficiente. Así que cambió su estilo. Empezó a experimentar con ritmos electrónicos y a hacer collage de sonido. Es una mezcla en forma digital de la realidad africana de ayer y hoy. Elsa Mbala vive hoy de nuevo en Alemania, concretamente en Berlín, con su hija. La inspiración africana forma parte de su vida. En esta obra incluyó extractos de discursos de Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana tras la independencia. Y los mezcló con fragmentos de conversaciones que grabó en Camerún cuando viajaba en taxi. La cuestión de sus raíces sigue siendo para ella un tema delicado. Aquí en Alemania la gente me dice, Alemania no tenía ninguna colonia. Y yo les digo, ah, sí, busquen en Google. En Berlín le gusta ir a un restaurante camerunés. Le encanta la comida. Pero la búsqueda de la identidad ya no es el tema central de su vida.
La clave es la mezcla. Regresar a Camerún fue un intento de volver a un mundo al que sentía que pertenecía, lo cual no era cierto. Pero creo que tenía que hacerlo para darme cuenta. Al final depende de mí recrear esa mezcla en mi vida cotidiana e intento hacerlo porque es muy saludable. Es un equilibrio muy saludable. Esto es algo que intenta transmitir a su hija. Me he dado cuenta de que la identidad no es tan importante. Mientras disfrute del viaje y esté satisfecha conmigo misma, no me importa vivir sin certezas sobre mi identidad. En este barrio, los nombres de las calles recuerdan la época colonial alemana. A Elsa Mbala no le molesta, porque aquí vive hoy la comunidad negra berlinesa, y aquí es donde ella ve su futuro. Fighting you, I stop fighting love.